En esta ocasión, nuestra reflexión fue titulada, o es titulada, Falsa Seguridad. Mateo 7, perdón, 7:26 es nuestra cita de esta ocasión y quiero compartírselas por aquí. Ustedes pueden buscarlo también en sus Biblias. Mateo 7:26 dice lo siguiente: pero el que oye estas palabras y no las practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Una historia que seguramente hemos escuchado en repetidas ocasiones. ¿Se acuerdan de esa pequeña parábola que contó Jesús? Bueno, falsa seguridad. Hay una palabra que a lo mejor no estamos muy familiarizados con ella, o generalmente la escuchamos, creo yo, en cosas espirituales. La palabra presunción, la hemos escuchado por ahí. ¿Qué significa esta palabra, presunción? Dice esta definición que es dar algo por sentado, estar seguros de algo, suponer una realidad que no existe, o dar algo por sentado, o sea, cuando no está que realmente comprobado, cuando no hay pruebas. Eso es la presunción, ¿sí? Y estar convencidos de ello, ¿no? De esa realidad. Una realidad que no existe. Y saben que esta situación de la presunción es es muy peligrosa para nosotros como personas y más en la cuestión espiritual, porque es muy fácil de confundir con la fe, ¿sí? O sea, hay una línea ahí muy delgada, ¿no? Que este, nos hace confundirla con la fe, ¿sí? Entonces, puede ser que nosotros en algún momento pensemos que tenemos fe o que estamos muy firmes en algo, cuando estamos equivocados, cuando realmente no es fe lo que yo siento, lo que yo tengo. Entonces, es algo, les digo, es algo, pues, serio, ¿sí? Este asunto de la presunción, que sin duda es algo que utiliza el enemigo precisamente para confundirnos, ¿sí? Y como vamos a ver aquí, autoengañarnos, ¿vale? ¿Qué más podemos decir acerca de la presunción? Bueno, dice aquí que nos hace vivir, dice, en un mundo de fantasía. Como decíamos ahorita, nos convencemos de algo que no es real, ¿sí? Entonces, si vivimos en un mundo de fantasía creado por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, dice que incluso podemos vivir muy confiados en ese pensamiento, ¿sí? En esas creencias, en esa confianza que generalmente dice es inquebrantable. Es decir, no es tan fácil que salgamos de ahí, ¿sí? O sea, nos mantenemos como muy afianzados a eso, aferrados a eso. Dice, sabe lo que sabe y nadie puede convencerte de lo contrario, ¿sí? O sabes lo que sabes. Es decir, eh, muy rara vez la persona reconoce esto, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes qué? Creo que me estoy autoengañando. Entonces es algo muy peligroso, como decíamos. Eh, y obviamente esta situación también eh, la podemos considerar como algo que Dios detesta, ¿sí? La cuestión eh, de la presunción. Entonces, si es algo que Dios detesta, obviamente se convierte y automáticamente en un pecado, ¿sí? En una falla que tenemos nosotros hacia lo ideal, hacia lo que Dios quiere, ¿verdad? Que realmente eso es lo que significa el pecado, ¿no? Eso es un error, una falla en nuestro comportamiento. ¿Por qué se considera un pecado? Bueno, porque dice aquí, este, es un orgullo excesivo que se manifiesta en actuar o hablar sin justificación y con arrogancia. Decíamos ahorita que no hay pruebas de eso, ¿sí? Sin embargo, estamos que convencidos de ello. Entonces dice que esto
se convierte en algo contrario y antagónico a la humildad, lo cual es lo que Dios espera de todos nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan que Él nos invita a ser humildes? ¿Se acuerdan? A imitarlo a Él, dice, porque yo soy manso y humilde. ¿Se acuerdan? Entonces, esta actitud es algo totalmente opuesto, ¿sí? A la humildad, lo cual lo convierte en algo que equivocado, erróneo, ¿sí? Y obviamente, pues, pecaminoso, ¿no? Y peligroso también, porque dice aquí que distorsiona nuestra dependencia de Dios, nuestra realidad también, porque nos pone en un mundo imaginario prácticamente, ¿sí? Y hace que no seamos dependientes de Dios. El detalle, como decíamos ahorita, como es un autoengaño, o sea, ¿cómo podemos decir? Imperceptible para la persona que lo padece. O sea, no hay nadie, eh, entre nosotros o en una iglesia que presuma de esto, ¿no? De la presunción, aunque suene medio raro, ¿no? Que diga, ¿sabe qué? Este, yo tengo el problema de la presunción. Soy una persona muy presuntuosa, muy orgullosa, muy altiva, etcétera. O sea, nadie reconocemos eso, ¿sí? Lo cual nos hace pensar que no lo reconocemos también, no lo catalogamos como un pecado. ¿Sí? Podemos, si ahorita mencionásemos, si yo les dijera, a ver, menciona cada quien un pecado, ¿no? Empezaríamos con otras cosas, ¿no? Pocas veces mencionaríamos esto de la presunción. Y les digo, es que es algo imperceptible para empezar. A lo mejor los demás sí lo ven en otros, sí, pero cuando tú lo tienes, difícilmente lo vas a notar, ¿sí? Eh, y bueno, vamos a ver aquí unos detalles eh, en la Biblia, porque esta cuestión de la presunción se da en muchos aspectos de la vida, en muchas áreas que vamos ahorita a mencionar, a algunos, para que podamos también empezar pues, a trabajar en eso, ¿no? Si es que alguna vez identificamos ese tipo de actitudes en nosotros, que ese es el objetivo. Primeramente, fijarnos en nosotros, ¿no? Y como decíamos, es algo que Dios detesta, y por ahí en Proverbios 6 donde menciona ahí 7 cosas, ¿se acuerdan? Que Dios detesta, que Dios abomina, dice, y lo pone en primer lugar, dice, los ojos altivos, el orgullo, la presunción, ¿sí? O sea, tiene varias facetas esto, ¿sí? Y ya empieza después con otras cosas, ¿no? Que ustedes conocen aquí, como dice la mentira, el asesinato, etcétera. Eh, pero lo pone ahí luego, luego, sí, en primer lugar. Este, entonces, esto es algo que nos debe de a nosotros de hacer pensar lo serio que Dios considera esta situación y que a veces nosotros no le damos tanta importancia, ¿no? El ser así, ¿sí? Y más cuando les digo, cuando se confunde con la cuestión de la fe, ahí está todavía más peligroso, ¿no? Miren, en Mateo 7:22, por ejemplo, por ahí Jesús mencionó un detalle en ocasión o haciendo alusión a su regreso, a su segunda venida, y menciona que en aquel día, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y ahí empiezan a hacer una serie de reclamos, ¿no? Los perdidos. Ustedes han leído esa parte, seguramente. ¿Qué nos dice estas declaraciones? Pues, ¿qué nos dicen acerca de la presunción? Bueno, nosotros a veces pensamos, ¿sí? Que al hacer ciertas cosas, al cumplir ciertas reglas y leyes y normas de las cuales hemos aprendido, ¿no? En nuestra vida espiritual, que, que es lo que le agrada a Dios, eso nos han dicho, ¿no? Es que esto le gusta a Dios, ¿no? Haz esto y esto y esto, no hagas esto, no hagas lo otro, ok. Y aquí se centran ellos en lo que hacen, en lo que pueden hacer, ¿no? Y dicen, pero es que yo hacía esto, yo hacía lo otro.
¿Qué nos dice esto? Bueno, que ellos estaban autoengañados, como decimos ahorita. Ellos creían que por hacer ciertas cosas iban a tener la recompensa final, la vida eterna, ¿sí? Por ir a la iglesia, por predicar, por visitar enfermos, por echar fuera demonios, por hacer milagros, por cantar en la iglesia, por no sé qué más, ¿sí? Ahí podemos seguir, ¿no? Con la lista. Y a lo mejor nosotros por ahí pudiésemos meter algo, ¿no? Que nosotros consideramos o alguna vez hemos hecho creyendo que sí estamos ahí ganando puntitos, ¿no? Para el cielo. Y eso precisamente tiene que ver con la presunción, ¿sí? Decíamos ahorita que es vivir una realidad que no existe y dar por hecho algo que no es real, ¿sí? Y esta cuestión de cumplir normas y reglas para obtener la salvación, pues es presunción. Encaja dentro de eso, ¿no? Porque Dios jamás habla de eso. O sea, es algo que no es real, que nosotros nos hemos hecho ese tipo de aseveraciones y el enemigo colabora también ahí, ¿no? Para convencernos de eso y pocas veces nos salimos de ese pensamiento, ¿no? Y a veces hasta lo fomentamos, ¿no? Dentro de la religión, de las iglesias. El cumplir ciertas normas, ¿no? O sea, hacer o no hacer. En eso se basa esto, ¿no? Para obtener la vida eterna, ¿sí? Y eso es algo que todo ser humano tenemos, ¿sí? O sea, queremos siempre como hacer un trueque con Dios en este sentido, ¿no? ¿Se acuerdan de cuántas veces por ahí algunas personas se acercaron a Jesús diciéndole que qué tenían que hacer? ¿Se acuerdan? Para ser salvos. O sea, se fijan la pregunta, o sea, ¿qué tengo yo que hacer? A ver, dime tú y yo lo hago, ¿sí? No, no se trata de eso la salvación. Se trata de lo que iba a hacer quién, Jesús. Entonces, este asunto, les digo, es algo delicado, ¿no? Y peligroso para nosotros. Entonces necesitamos, como decíamos ahorita, mantener nuestra confianza y nuestra dependencia intacta en Dios. Porque la presunción precisamente daña ese aspecto de nuestra espiritualidad, la confianza en Dios y nuestra realidad, como decíamos, lo empieza a distorsionar. Ese es un detalle, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros le hacemos reclamos a Dios, ¿no? Porque creemos que al hacer ciertas cosas nos estamos ganando su favor, ¿sí? Y a veces estamos aquí como este personaje, ¿no? De la foto, haciéndole reclamos a Dios. Oye, Señor, pero si yo, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Si yo hago esto, si yo me porto bien, si yo esto, ¿sí? Entonces, eso ahí ya va la presunción. A lo mejor ahorita podríamos haber dicho, no, que eso de presunción, yo creo que no, eso no es mi problema, ¿no? Creo que a lo mejor eso lo tiene el vecino, lo tiene tal persona y yo no. Pero ahorita vamos a ver que hay varias facetas de esto y muy probablemente, o casi seguramente, en algún momento hemos estado ahí en esa situación, ¿sí? Así que esto es en la cuestión de las reglas, ¿no? De reclamar recompensas. Eh, y bueno, esto tiene algo que ver también la cuestión de que nos menciona por aquí en Filipenses, capítulo 4 versículo 12. Pues se me olvidó poner el versículo, es el versículo 12. Pablo nos dice algo aquí muy interesante, dice, yo sé vivir, perdón, dice, humildemente y tener abundancia. Por ahí hace un contraste, ¿no? Dos situaciones muy contrarias, en nada que ver una con la otra, la humildad o la pobreza, la abundancia, la carencia, la abundancia. Dice, en todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, ¿sí? A veces también en nuestra vida espiritual, nosotros, o se nos ha enseñado o hemos escuchado por ahí que, por ejemplo, que Dios ha prometido darnos todo lo que le pidamos. Y lo hemos leído, ¿no? Y hemos escuchado predicaciones y hemos escuchado testimonios, ¿no? De gente que dice, es que yo le pedí a Dios y me lo dio y me respondió al instante y etcétera, ¿no? Ese asunto, sí,
es algo también peligroso en nuestra vida espiritual. O sea, el pensar que nosotros tenemos, ¿cómo podríamos decir? El derecho, ¿sí? Pues, de exigirle a Dios, de pedirle lo que nos dé nuestra gana, ¿no? Como si fuera el genio de la lámpara. Y como a veces escuchamos historias, ¿sí? Como que eso ¿cómo podríamos decir? Nos anima a nosotros, ¿no? A decir, pues yo puedo hacer lo mismo, puedo obtener esto, puedo hacer lo otro, puedo lograr lo que sea. Y cuando a veces leemos lo que sigue diciendo por ahí en Filipenses 4:13, por ejemplo, lo que sigue dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso a veces todavía nos anima más, ¿no? Decir, entonces yo puedo hacer que, puedo lograr lo que sea. No, no es tan así. Nosotros a veces malentendemos ese texto, ¿no? Si nosotros leemos esto antes de lo que está hablando Pablo, realmente podemos saber por qué dijo que todo lo podía en Cristo, ¿sí? O sea, esa frase de todo lo puedo en Cristo no es una invitación a lograr todo lo que se te antoje en la vida, ¿sí? A lograr todas tus metas y eso, ¿sí? Que a Dios le interese, obviamente, pero no habla de eso ese texto. El texto habla de podernos que adecuar a las situaciones, como vemos aquí, ¿sí? Entonces, a veces nosotros relacionamos nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual, nuestra relación con Dios en base a las bendiciones que recibimos o que no recibimos, ¿sí o no? O sea, si tengo, es porque, o si estoy recibiendo bendiciones, es porque mi relación con Dios está bien, porque Dios me ama. Y el día que no recibo, ¿qué pasa? Pues por eso somos muy cambiantes en nuestra vida espiritual, ¿no? De altibajos, porque el día que yo no recibo, entonces le digo a Dios, oye, ¿qué pasó? Y empezamos a exigir, como en el caso anterior, ¿no? Decimos, oye, si yo esto, si yo lo otro, le reclamamos, ¿no? Que no me amas y empezamos o sea, somos la cara opuesta, ¿no? Decir, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí porque Dios no me respondió, porque Dios no me dio, porque no me bendijo como quería. Entonces, esto es la presunción, ¿sí? También que creer que nosotros tenemos a Dios a nuestra disposición en este sentido, o sea, de que le truenan los dedos y me va a dar todo, ¿no? Por eso también cuando oramos, generalmente le presentamos a Dios una lista de cosas que Él tiene que hacer, sus quehaceres, ¿no? Sus tareas. Voy a buscar a Dios en oración y le digo, bueno, primeramente, te encargo esto, te pido esto, ayúdame a esto, etcétera, ¿sí? Quítame, dame, ponle, etcétera. Como una receta, ¿no? Una lista de quehaceres para Dios. Y eso no es la oración. Jamás ha sido el objetivo de la oración, ¿sí? Entonces, por eso nuestra vida espiritual muchas veces va por caminos equivocados, ¿no? Entonces, eso es la presunción, o sea, el creer que Dios puede cumplir cualquier cosa, ¿no? Cualquier capricho que yo tenga, ¿no? Y cuando no lo hace, entonces yo me enojo con él y ya no le hablo y me alejo y me enojo, etcétera. Este es otro aspecto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender, como dice aquí Pablo, aprender a tener esa humildad, ¿sí? Esa dependencia de Dios, a saber que no importa mi situación, o sea, no importa lo que esté pasando, no importa si tengo o no tengo, si me dio o no me dio, si me sanó o no me sanó, mi confianza en Él, mi fe en Él, mi dependencia en Él debe mantenerse como intacta, ¿sí? O sea, mi vida espiritual, mi fe, mi confianza, mi dependencia no tiene nada que ver con las bendiciones, ¿vale? Ese es otro aspecto. Entonces, les digo, a lo mejor por ahí nos vamos a identificar con algún detallito de estos y tenemos que, pues, tomar cartas, ¿no? En el asunto. En Mateo 5 también nos menciona un detalle, por ahí ustedes recuerdan, cuando fue tentado Jesús por ahí en el desierto. Dice ahí en Mateo 5:5 en adelante, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso
sobre el pináculo del templo, se lo llevó hasta la cima del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, tírate, lanza, porque dice la Biblia, dice que a sus ángeles, que dice por ahí un salmo, a sus ángeles mandará cerca de ti, dice, para que te guarden, que te protejan, que no tropiece, dice tu pie en piedra. Puedes aventarte desde el puente, desde el cerro, al cabo sus ángeles te van a cuidar. Y Jesús le dijo, ¿qué dijo Jesús? Ah, pues sí, es cierto, soy el Hijo de Dios. Vámonos, a lanzarnos a Dios. No, o sea, no se trata de eso. Dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No vas a poner a prueba a quién, a Dios. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros hemos hecho esto, ¿no? Y esto es presunción también. Acuérdense que es dar por hecho algo que no es real. Y a lo mejor podemos decir, bueno, pero si es real, ahí dice la Biblia. Satanás le dijo, ¿no? Ahí está, mira, es algo real, no te estoy mintiendo. Sí lo dice la Biblia, como dice muchas cosas, ¿sí? Pero cuando nosotros no la entendemos así en su dimensión correcta, pues nos autoengañamos, como decía, y podemos llegar a ser presuntuosos, ¿vale? Y orgullosos, ¿no? En muchos aspectos. Aquí, eh, nos llama a reflexionar, ¿no? Cuando nosotros, esto tiene que ver en cuanto a la protección de Dios, ¿sí? Ninguno de nosotros somos, por el hecho de ser hijos de Dios, porque podemos decir, "Ah, yo soy hijo de Dios, soy del pueblo de Dios, soy de la iglesia, ¿verdad?" Cosas que presumimos, ¿no? Ahorita hablando de la presunción, eso no nos hace inmunes a que, a cualquier daño, a cualquier accidente, a cualquier infortunio en la vida, desastre, etcétera. A veces tenemos esa idea también. Cuando nosotros conocemos de Dios, sentimos que automáticamente ya todo es que bendición. Y a veces les digo, eso se nos mete, ¿no? En la idea, y a veces lo que escuchamos nos fortalece ese tipo de pensamientos. Nosotros no somos inmunes a las desgracias. A veces también tenemos esa idea, ¿no? Porque cuando vemos que a alguien le va mal, ¿qué decimos? ¿Sabe andar mal su relación con quién? Dios. O sea, cuando se trata de alguien creyente, ¿no? Decimos, en algo malo ha de andar, ¿no? Por algo le está yendo así. ¿Qué quiere decir? Que somos igual que el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel tenía esa idea, ¿no? De que si alguien estaba sufriendo, o que estaba enfermo, o le iba mal, es porque tenía por ahí un pecadillo, ¿sí o no? Y no nada más él, sino a veces decían, a veces pueden ser hasta pecados de tus padres. Qué malo eso, ¿no? Y nosotros también tenemos ese tipo de ideas. Entonces, tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Ese chip, a volver a repasar esos textos, esas declaraciones, porque no tienen nada que ver con lo que a veces pensamos, ¿sí? Y muchas veces también damos por hecho de que, bueno, pues Dios me cuida, Dios me protege, sí es cierto. Y a veces decimos, hay que orar cuando salgo de casa, hay que orar porque necesito que la protección de Dios, como si fuera un amuleto también. ¿Es mal orar? No, pero si yo lo estoy haciendo por eso, ¿sí? Eso es lo que está mal, acuérdense. Entonces, debemos de confiar en que Dios está ahí con nosotros siempre, nos protege, a veces hasta de cosas que ni nos damos cuenta, ¿sí o no? Pero cuando nosotros somos así, quiere decir que somos descuidados en cosas y decimos, "Ah, al cabo Dios me cuida." Esa frase es muy, muy común dentro del cristianismo. Al cabo Dios nos cuida. Al cabo usted es hijo de Dios, a usted no le va a pasar nada. Usted puede que tomar ciertos riesgos impunemente, ¿no? O sea, sin riesgo a la vez, ¿sí? Entonces, tenemos que entender lo que Dios realmente quiere decirnos, ¿no? O sea, cuando habla de su protección,
también hay o sea, es un tema profundo, ¿no? O sea, no por el hecho de que yo voy a una iglesia o abro la Biblia o la leo todas las mañanas, quiere decir que tengo esa protección, tengo ahí a mis, ¿cómo se dice? A mis guaruras, ¿sí? Y cierto, o sea, sí tenemos un ángel de la guarda, pero podemos decir, ¿y por qué a veces pasan cosas, padre? ¿Por qué a veces pasan desgracias? Ya lo hemos estudiado también. ¿Ustedes creen que, de hecho, bueno, no es que creamos, lo afirma la Biblia, ¿no? En el caso de Job, Job tenía una guardia personal, ¿sí o no? Y Satanás le reclamó a Dios, dijo, no, si lo tienes que bien protegidito, o sea, nadie lo puede que tocar a ese hombre, por eso te sirve. Y Dios dijo, bueno, pero es que no se trata de que, o sea, la fe de él no tiene nada que ver con eso, le dijo Satanás. Así que bueno, pues a ver, intenta algo, a ver qué pasa. Entonces, muchas veces, acuérdense que estamos en un mundo caído, en un mundo que hostil, en terreno enemigo. Entonces, muchas veces la desgracia, el infortunio, nos llega a la vida, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestra persona. No somos que, no somos intocables, como a veces creemos, ¿sí? Aunque es cierto que Dios nos protege y todo eso, o sea, les digo, es un tema complejo, ¿no? Y un tema muy extenso y profundo, pero debemos entender esto principalmente. O sea, no somos que intocables, ¿sí? Ni Jesús se creyó intocable, por eso dijo, ¿por qué voy a hacer eso? Entonces, muchas veces nosotros creemos que así somos, ¿no? O sea, yo no me voy a enfermar, yo no me voy a accidentar, yo no me voy a, no, a mí no me va a pasar esto, porque soy cristiano, porque soy hijo de Dios, porque estudio la Biblia, porque oro siempre antes de salir de mi casa. Tenemos que ser conscientes de eso, tener los pies sobre la tierra y Jesús aquí nos lo está haciendo ver, ¿sí? Eh, en Malaquías 7:3 tenemos otro detalle. Dice por aquí Dios, palabras de Dios, dice, desde los días de vuestros padres, le dice al pueblo, os habéis apartado de mis leyes. Dice, ya tienen muchas generaciones que viven alejados de mí, le dice el pueblo. Dice, y no guardan que mis leyes, no guardan mi palabra, mis consejos, y les dice, vuélvanse a mí, regresen, acérquense, y yo también me acercaré a ustedes. Yo los voy a recibir, o sea, no tengan que miedo, no les dé vergüenza. Esto es lo que dice Dios. Pero fíjense la respuesta del pueblo. Dice, pero ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿por qué nos pides regresar a ti? ¿Regresar en qué o por qué? Lo cual nos indica también que el pueblo vivía como engañado, como decíamos ahorita, vivían en presunción, ¿sí? Porque se quedan extrañados de lo que Dios les está diciendo. Dicen, a ver, le dicen a Dios, a ver, ¿cómo que vivimos que alejados de ti? ¿Cómo que no te obedecemos? Es decir, ante su percepción, ellos vivían una vida como intachable, eran el ejemplo de todas las naciones, siempre creyeron eso, ¿sí? Entonces Dios les dice esto y, como decimos, se sacan de onda, ¿no? Y le dicen a Dios, ¿cómo que regresemos a ti? ¿Por qué nos dices eso? Entonces, nosotros también en ese sentido también caemos en esta situación, ¿sí? De que pensamos que eh, la iglesia, por ejemplo, también es un organismo, un grupo infalible, ¿sí? Que no tenemos que fallas, no tenemos defectos, todo lo hacemos que perfecto. Entonces, cuando de alguna manera Dios nos llama la atención, ¿sí? Porque pasa también eso, ¿no? Volteamos a ver unos a otros y decimos, "Pues, ¿qué traen? ¿Por qué nos dicen esto? ¿Sí? ¿Por qué dice eso el pastor?
¿por qué esta persona nos quiere hacer ver que estamos mal? ¿Mal en qué? Sí. Una vez a lo mejor hemos enfrentado ese tipo de situación, yo lo he visto muchas veces, ¿no? Este, entonces, eso nos hace ver cómo a veces tenemos esa percepción equivocada, ¿no? De que nosotros, porque decimos que somos la iglesia verdadera, tenemos la verdad. ¿Cómo es posible que que vivamos en un error o que estemos haciendo algo mal? Eso es imposible. Y eso pensaba el pueblo de Israel, decía, "Pues, somos el pueblo de Dios, ¿por qué nos dices que estamos mal, que estamos haciendo las cosas mal?" Eso es vivir en presunción, ¿sí? Creyendo que no hay nada que hagamos, que digamos, las formas en las que actuamos, o planes que hagamos, etcétera, que estén equivocados, que estén mal, que vayan por otro lado del que Dios quiere, simplemente porque estamos ahí, porque somos la iglesia de sí. Y a ver, quién nos dice lo contrario, ¿no? Eh, en Jeremías capítulo 27 tenemos por ahí una situación, tiene algo que ver con esto que acabamos de mencionar. Eh, Dice en los versículos del 6 al 8 dice, palabra de Dios también dice, y ahora yo te he puesto, le dice a Jeremías, perdón, dice, yo he puesto, dice, todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, habla por ahí de todas las naciones, ¿no? Cercanas. Y dice, yo las puse en manos del rey de Babilonia, ¿sí? Y vean cómo le llama, dice, es mi siervo. Él es el que está haciendo mi voluntad, está haciendo lo que yo quiero. Y aún dice, las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él. ¿Sí? Dice, todas las naciones. ¿Y quién creen que estaba incluido por ahí? También Israel, ¿sí? El pueblo de Dios. Porque a veces decimos, bueno, está bien, ¿no? Que los babilonios conquisten allá a los asirios, a los fenicios, a los persas, etcétera, a los egipcios. Pero Dios les está diciendo, ¿saben qué? Todos van a tener que servirles, porque así quiero, dijo Dios. Todos. Y nosotros también, ustedes les dijo Dios. Ustedes también tienen que servirles. Y dice el versículo 8, y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre, con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Eh, Podemos decir, aquí parece que se está contradiciendo Dios, ¿no? Y el mensaje que está enviando al pueblo, porque este es un mensaje para su pueblo, pues parecía que no venía de Dios y de hecho todos estaban dudando. El rey, los sacerdotes, los consejeros, el pueblo. Y el loquito era Jeremías, ¿sí? El que estaba dando el mensaje. Eh, y vean, por ejemplo, la actitud del pueblo, si nosotros vemos por aquí en un capítulo antes, ahí en el 26, cuando Jeremías por ahí les da unas palabras al pueblo. Dice en Jeremías 26, del 10 al 11, dice, y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Por ahí la gente importante del pueblo, dice, se reunieron y hablaron, dice entonces, los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, fíjense bien quiénes hablaron, ¿se fijaron? Dice los sacerdotes y los profetas, o sea, gente muy, muy respetable dentro del pueblo. Diríamos ahorita el pastor habló, ¿sí? ¿Y cuál fue el mensaje de ellos? Dice, en pena de muerte ha incurrido este hombre. ¿Quién? Jeremías. Y en este merece que la muerte, porque dice, profetizó contra esta ciudad, como ustedes acaban de escucharles con sus propios oídos. ¿Qué les parece? O sea, Dios dijo algo, dijo, ¿saben que ustedes tienen que someterse? ¿Sí? Si quieren sobrevivir, si quieren que les vaya bien, porque el imperio babilónico se estaba extendiendo,
y no iba a perdonar a nadie. Oye, pero este es el pueblo de Dios. Dijo Dios, no, no importa, yo también quiero darle una lección a mi pueblo. ¿Sí? Nosotros sabemos el contexto de todo esto, ¿no? Entonces, ellos, como decíamos ahorita, ellos se creían intocables, ¿sí? Y se creían superiores a todos los pueblos. Tanto así que miren, o sea, querían condenar a la muerte a Jeremías simplemente porque, vean el gran crimen que cometió. Dijo, dijo por ahí, dijeron los sacerdotes, porque profetizó contra esta ciudad. ¿Cómo se atreve a hablar en contra de qué? Del pueblo de Dios, de esta ciudad santa. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo se te ocurre decir tal cosa? Que Dios nos va a destruir, que Dios nos va a castigar. Y esto nos puede sorprender, ¿no? Cuando lo leemos, pero en la actualidad seguimos que haciendo lo mismo y seguimos siendo presuntuosos en este sentido y siempre estamos que también diciendo somos el pueblo de qué? De Dios. Y es cierto, puede ser cierto, pero tú no tienes que estarlo presumiendo ni diciendo a nadie, ¿sí? Ni sintiéndote superior a otros, ¿sí? Ay, los tales, ay, los otros, a todos los vemos acá abajo, porque yo soy el elegido, el pueblo de Dios, el remanente, y nosotros somos los que, los perfectos, los intocables, los que no se equivocan, ¿sí? Este, y hay de ti, ¿no? Si tú dices algo, algo que veas extraño, raro, mal, equivocado, también casi eres digno de muerte. Entonces, caemos en lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí, como vimos ahorita, hay varias facetas, ¿no? Sin duda hay muchas más, donde podemos ver eh, este autoengaño, ¿no? Y este pecado en el cual muchas veces caemos, ¿no? Como personas, o sea, en lo individual y colectivamente, ¿no? Como iglesia también, en creer que el guardar ciertas cosas, ¿sí? eh, nos va a dar la salvación, ¿sí? O nos está acercando más todavía a la salvación. Que el hacer ciertas cosas me va a dar una recompensa de parte de Dios y que Dios me debe algo finalmente, ¿sí o no? Yo hago y tú me das. Y yo hago y si tú no me das, no llega esa bendición, como decíamos ahorita, empezamos a dudar de Dios. Empezamos este, o sea, nuestra fe se empieza a tambalear, empezamos a creer que Dios no nos quiere, que tal vez tengo algo que, o sea, algo, que hice algo malo y por eso Dios no me está bendiciendo, Dios no prosperó esto, mi negocio, mis planes, pero no se trata de eso. O sea, esto es dijimos, o sea, estamos creyendo cosas que no existen, que no son reales, que Dios nunca dijo, que no somos nosotros que nos hemos autoconvencido de esas cosas. ¿Sí? Por a lo mejor algunas malas interpretaciones, porque no entendí lo que dijo el pastor cuando predicó, porque alguien con buena intención probablemente me enseñó de otra forma que no es lo correcto, ¿sí? Creemos que somos inmunes al mal, que nada malo nos puede pasar porque soy cristiano, soy de tal iglesia, me porto bien, doy mi diezmo, guardo el sábado. Creemos también que somos infalibles, ¿sí? Que no puede haber nada equivocado, nada malo, nada desviado, tanto en mi persona como en mi iglesia. Infalibles, o sea, no puede haber errores en nosotros, como lo vimos ahorita. Y también tenemos muchas veces ese sentimiento de superioridad.
porque decimos, pues, somos que somos el pueblo elegido, somos el remanente y bueno, un montón de frases que tenemos, ¿no? Que nos hacen, o sea, como sentirnos que onda, como dicen todos, ¿no? Vulgarmente, la onda, lo máximo, ¿sí? Tenemos que ser prudentes. Dios nos llama a ser que humildes, prudentes, ¿sí? A no tener, dice, una idea mayor a la que debe ser de nosotros mismos. Entonces, hay muchos consejos de parte de Dios que, si nos podemos analizarlos bien, nos ayudan y nos invitan a evitar este problema, ¿sí? Tan serio de la presunción, que generalmente es imperceptible. Dijimos ahorita, o sea, nadie va a decir que padece de esto, ¿sí? Ninguna persona, ninguna iglesia. Sin embargo, ahí está, y está haciendo que ahí nos está carcomiendo todo esto muchas veces y nos está estancando y nos está alejando de Dios y nosotros creemos, ¿sí? Como el pueblo de Israel, que estamos donde, cerca de Dios, y cuando a lo mejor alguien nos quiere hacer ver lo contrario, decimos, este está loco, ¿verdad? O cuando Dios nos llama la atención y nos dice, acérquense a mí, acércate a mí, y decimos, ¿cómo que acercarme si estoy más cerca que nunca? ¿No? Si no dejo de asistir a la iglesia, si todos los días leo mi devocional, si hago esto y lo otro, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, depender de Dios en todo. Y vamos a concluyendo por aquí en Mateo 7, ahorita que leímos en este capítulo ya leímos por aquí una cita y la leímos al principio también, en Mateo 7 del 24 en adelante. Jesús dice, fíjense bien, y ahorita hablamos de los versículos anteriores donde habla de los perdidos, ¿no? Que le empiezan a reclamar a Dios, porque dicen, es que yo cumplí, ¿sí? Yo hice, yo no dejé, no te fallé, ¿sí? Y lo que sigue, fíjense lo que dice el versículo 24, porque dice el 23, y entonces les diré en aquel día, les dice Jesús, no los conozco, apártense de mí. Oye, pero por eso dicen, pero sí iba a la iglesia, pero sí hacía esto y lo otro. Y es bien raro, ¿no? Que puedan decir, ¿por qué Dios dice eso? O Jesús dice esto. Y sigue diciendo, y aquí es donde podemos entrar ya en el contexto de esta historia también. Dice, el 24 dice, así que dice, bueno, para concluir, dice Jesús, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, dice, y vinieron torrentes, soplaron vientos y dieron contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y luego nos pone ahí la otra cara de la moneda, ¿sí? Por el otro lado dice, el que oye estas palabras y no las practica, es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron torrentes y soplaron vientos. Y vinieron, dice, con ímpetu contra la casa. ¿Y qué pasó? Dice, y cayó. Y fue grande su ruina. Si nos vamos al contexto de esto que ahorita lo analizamos, de ese autoengaño, ¿no? En el que estaban estas personas, eh, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que muchas veces nosotros hemos fundado nuestra fe, ¿sí? Nuestra vida espiritual en terreno movedizo, ¿sí? En la arena. Y entonces dice, cuando vienen las dificultades, como decíamos ahorita, ¿no? O sea, hoy no recibí la bendición que esperaba, hoy no tuve trabajo, hoy me enfermé, hoy esto, lo otro, se fue el hijo de la casa, etcétera. Eso nos hace que tambalear, hundirnos, ¿sí? Caer. Porque nuestra fe, nuestra confianza, ¿sí? Entre comillas, porque no es, o sea, es presunción, ¿sí? Esa es la realidad, o sea, es la presunción,
Nuestra fe, así entre comillas, está fundada en cosas que no existen, en ideas falsas, en una seguridad falsa, como dice el título de nuestro tema, una falsa seguridad, ¿sí? En bendiciones, en recompensas, ¿sí? En, que vemos más aquí, en la inmunidad, o sea, es decir, a mí no me va a pasar nada porque soy hijo de Dios, ¿sí? En la infalibilidad, o sea, de que yo no me puedo equivocar, mi iglesia no se puede equivocar. Y en el último punto que vimos, ¿cuál fue? Ese sentimiento de superioridad. Entonces, si ese es mi fundamento, mis cimientos son estos, la recompensa, la bendición, la inmunidad, la infalibilidad, la superioridad, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Cayó, ¿sí? ¿Qué necesitamos? O sea, entonces, ¿en qué tengo que basar mi fe? Ahí lo dice, mi fe debe estar en la roca. ¿Quién es la roca o qué es la roca? Las obras, las buenas obras o qué? Ir a la iglesia, visitar enfermos, guardar el sábado, que a veces creemos que esos son los pilares en los que tengo que fundar mi fe. En la roca dice, ¿qué es esa roca o quién es? Es, es Jesús, ¿sí? Entonces, mi fe no debe estar fundada podemos decir, en doctrinas, ¿sí? O ideas que yo mismo me he formado o alguien me enseñó, sino mi fe debe estar en Jesús. Y no estamos menospreciando lo otro, ¿sí? Pero si ese es el fundamento de mi fe, entonces sí estoy en un serio preto, ¿sí? Y me va a pasar lo que dice aquí. O sea, mi fe está construida o mi presunción está sobre cosas que no existen realmente, o sea, que no me pueden mantener a flote, no me pueden proteger realmente. Entonces, ojalá que pues nos autoanalicemos, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿no? Siempre de cualquier tipo de reflexión, que podamos analizar nuestra vida y ver si a lo mejor alguna vez hemos caído en esto, ¿no? O frecuentemente caemos en algo y pedirle ayuda a Dios, ¿no? Que nos ayude a aferrarnos a Él, a la roca, ¿sí? Para que podamos estar firmes, que esa eh, presunción a lo mejor en la que podamos estar viviendo, se convierta en una fe real, ¿sí? No en una seguridad falsa que nos puede llevar a la ruina. Que el Señor les bendiga.